de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Otro sí, número 4, julio de 1998. Algo más sobre el terrorista. En la editorial del número 3 hablamos del presupuesto básico en la formación de un guerrillero. Se trata de la disolución de los principios más espontáneos del ser humano, como el amor a la familia, incluyendo a los padres y a los hijos, a la patria, a los amigos. Un guerrillero siempre debe estar dispuesto a entregar toda la causa y por lo tanto a olvidarlo todo. Al joven hay que articularlo de nuevo en base a valores que le han de ser inculcados desde los primeros momentos de su militancia. Antes que nada, se le debe inculcar el desprecio por la vida ajena y la familiaridad con la muerte. Su primer paso es trasponer la frontera, superando el trauma. Al respecto vale como ejemplo, tomado de la realidad, la Argelia, el siguiente, que proporciona el experto francés en guerra revolucionaria, Roger Trinquier. Yo era un esforzado trabajador, los agentes del Ejército de Liberación. Me pidieron que me incorporase a la organización. Tuve que aceptar. Desde ese instante me sentí perdido, porque para ingresar uno tiene que ser probado en un acto terrorista, y no me quedó más remedio que ejecutarlo. Una noche, a una hora determinada, un individuo al que no conocía tenía que darme un arma con la misión de matar a la primera persona que encontrase. Después tenía que huir dejando el arma en un latón de basura. Hice sin fallar lo que me dijeron y a los 3 días ingresé como oficial en el ELN. El autor agrega: así fue como en el mes de mayo de 1957 el doctor X de Argel fue asesinado en plena vía pública por un jovenzuelo que ni siquiera conocía el nombre de su víctima. La guerra moderna y la lucha contra las guerrillas, editorial Hergel, páginas 42 y 43. De esta pedagogía surgieron los jóvenes que durante 2 décadas devastaron al país y por cuya derrota se sigue reclamando. ¿Por qué no de otra manera se forma un asesino tal como se requiere para integrar un bando terrorista? Matar por matar, como lo hace la ETA, eligiendo a sus víctimas indiscriminadamente y solo por su grado de indefensión y no de importancia en el sistema de combate. Por supuesto, a la espera de no recibir ninguna respuesta acorde, porque si eso sucediera, habría violación de los derechos humanos. ¿Qué se propone Markevich? Apenas terminada la impresión del número 3 de esta hoja, tomó estado público la inesperada y aprobiosa detención de quien fuera presidente del país, Jorge Rafael Videla, en virtud a amañada disposición del juez federal de San Isidro, Roberto Markevich. Tan amañada, vidriosa y discutible, que ni los que presuntamente debían darse por satisfechos con esta nueva humillación, de la que es víctima el militar y particularmente el ejército argentino como institución, quedaron convencidos. Es verdad que no pocos se aprovecharon para volver a descargar sus perversas irracionalidades. En primer lugar, esas enfermas reunidas en las ocupaciones madres y abuelas de Plaza de Mayo, pero también otros más presentables como Magdalena Rodríguez-Azú, que siguen reclamando justicia, su justicia, a toda costa, aún por encima del derecho, y en fin, todos aquellos que ansían contemplar a un hombre en la cárcel al que sabe inocente, porque no le pueden perdonar que los venciera en la batalla armada, y los persiguiera hasta sus últimas guaridas en que se habían escondido o disimulado. Es fundamental que se comprenda al leer estas líneas que los redactores de este boletín guardan las más severas reservas frente al proceso de reconstrucción nacional iniciado en 1976 y autoextinguido sin pena ni gloria en 1982, incluyendo en esa toma de distancia al propio general Videla, hoy víctima propiciatoria en el altar de los derechos humanos. Una multitud de razones avalan nuestra postura, las que no son para traer a colación en este momento, amén que no es el propósito de la publicación, como se explicó del primer número, detenerse crítica ni acriticadamente en ese periodo de nuestro pasado reciente. Insistimos en que en el sentido de este tan modesto esfuerzo es reivindicar, o por lo menos rescatar, la guerra antisubversiva,
frente a la catarata de discursos, ataques y juicios y prejuicios construidos y lanzados desde todos los sectores, precisamente contra una acción militar global que derrotó a otra también militar y global, llevada a cabo por grupos marxistas o paramarxistas, sostenidos desde el exterior, y que habían recurrido al terror como su instrumento y manifestación más naturales. La guerra llevada a cabo contra la subversión fue y es en lo esencial justa, y el país, aunque ahora confundido por una prédica ensordecedora no lo pueda comprender, debe felicitarse del resultado de esa guerra. Piénsese en un Estado en manos de gente como Markievicz para impartir justicia, como la señora de Bonafini con su vestal ideológica, o su abogado doble parricida Sergio Schockländer como fiscal de las conciencias y como referente moral para la juventud. Si este cuadro causa horror, téngase cuenta que, sin exageración, esta sería la república en que estaríamos sumergidos de no haberse detenido y vencido a aquellos hombres y mujeres que hoy se prolongan en estos. Hecha esta salvedad, nos detendremos en la situación jurídico-política creada por la intempestiva resolución del doctor Markievicz, quien ordenó por sí y ante sí, cediendo a presiones exteriores y más probablemente a la de sus más oscuras tinieblas interiores, de hombres sospechados por 100 motivos, la prisión de una persona a la que ya no se le podía imputar el delito por el que dispuso su nuevo juzgamiento. Es decir, condenó a un inocente declarado tal por el propio Poder Judicial al que él pertenece. Jugó contra derecho, incurriendo en una de las peores bajezas en que puede caer un ser humano. ¿Qué se propuso? ¿Qué lo llevó a actuar así? ¿Constándole la torpeza, la inviabilidad y la crueldad en su acción? Ciertamente no ha de aparecer en primera plana. Hombres como este prefieren la discreción, incluso la que provee la madrugada, como cuando recibió a la asombrosa espécimen de lumpen porteño Samantha Fargas en su despacho a las 2 de la mañana para tomarle no se supo ni qué declaración. Fue un episodio tangencial de uno de los escándalos judiciales más escabrosos y arquetípicos. También se preocupó por los intereses de un poderoso grupo empresario demandado por la DGI ante su juzgado por evasión fiscal. De hecho, cuenta con varios pedidos de juicio político por lo que algunos, como en el diario La Nación del 14 de junio, han entrado a sospechar que procura con procedimientos de este tipo lavar su imagen paralizando a sus denunciantes. ¿Cómo sancionar a un juez que pone en prisión a un represor? Markievicz no está solo ni actúa solo. Responde a alguien, forma parte de una conjura articulada de la izquierda con propósitos definidos, aunque todavía ocultos. Por Dios, ¿qué clase de juez es este que responde a imperativos mezquinos y olvida su labor esencial e irrenunciable de impartir justicia? ¿Qué peor que un juez injusto? ¿O será mucho suponer que por su intermedio el gobierno, apurado por los reclamos de Suecia y Francia en la reciente gira del Dr. Menem por Europa, les entrega la cabeza de Videla para tranquilizar a los vindictores de Occidente y mantener así las relaciones en paz? ¿O será simplemente que se quiere apaciguar a la izquierda local y cada día más tremolante en su disputa por la bandera de la ética pública? La particular no interesa. ¿O habremos de ceder ante la suposición que el presidente quiso tomar venganza sobre quien lo mantuvo detenido por su contacto con la izquierda subversiva? ¿Qué movió, en fin, al juez a transponer las fronteras del derecho, de la prudencia y de la misma racionalidad a moverse con una desaprensión tal que quedó finalmente aislado? Nadie, a partir de un momento dado, lo acompañó ni se atrevió a avalarlo. Quedó huérfano en el epicentro de una crisis provocada por él mismo, pero sin beneficiario a la vista. Grave error el suyo en un país donde todo debe estar interconectado, cubriéndose unos a otros, compensándose y cuidando de no lesionar a nadie, y donde es indispensable contar con cómplices o protectores. Un aspecto que tampoco debe dejar de llamar la atención es la grosera y por completa y necesaria espectacularidad del procedimiento policial, en el cual se arrastra a un hombre inofensivo y derrotado, esposado como un delincuente y bajo las cámaras de TV convocadas para registrar esas escenas que se supusieron aleccionadoras,
aunque en realidad fueron más bien amenazantes. Esa espectacularidad es sintomática de la perversidad con que se mueven los nuevos actores de una Argentina en la que la justicia se imparte por intermedio de imágenes, una justicia virtual y siempre al servicio de alguien. Agreguemos, para los que reclaman por la falta de juicios para condenar a los subversivos, muertos o desaparecidos, que la injusticia flagrante equivale a la falta de justicia, o peor, porque en casos como el de Markievicz se recurre a una apariencia de justicia que, al salvar, aunque sea salvajemente, las formas, tranquiliza la conciencia y permite que el sistema político así implementado continúe en pie y funcionando. Relacionado con la situación general que pretendemos describir, hay todavía dos datos más a considerar. Una es la gruesa y tarjante declaración del cardenal Primatesta al término de una reunión de obispos, donde, retomando el tétrico discurso de los 70, cuando se apoyaba en el hombro de dirigentes como toscos, tácitamente incitó a la gente a levantarse por hambre. En 1998 lo asiste Monseñor Laguna, que aportó a la oportunidad su cuota de indignación más sentimental que auténticamente cristiana y más tolerante que sincera. Fatal carencia de memoria en estos y otros pelados que parecen proponerse el retorno a aquellos tiempos en que la previolencia declarada va creando sus condiciones objetivas. No es preciso señalar que la pobreza como tal no nos es indiferente de modo alguno, pero recordemos que la demencia desatada antes y después del Cordobazo, episodio todavía oscuro, no solucionó ni podía solucionar nada, y todos los problemas subsisten, agravados hasta el presente. En el interregno de 2 décadas, la sangre derramada los empapó sin resolverlos. Por lo demás, la simultánea puesta en libertad del fraile Puellané, ideólogo del último del levantamiento guerrillero, es algo más que simbólica. Es toda una evidencia de lo que la izquierda diluida por todos los sectores puede conseguir. Alguien, además, ¿quién sino algún purpurado de los que se duelen de la miseria y de las injusticias sociales pudo haber intervenido para conseguir su libertad? Ahora, en pleno ejercicio de la democracia, una democracia encharcada por las denuncias y constataciones más atrozas de corrupción, se dan acontecimientos como el que comentamos. Destruir a un hombre en los últimos años de su vida, poniendo en actividad una artera maquinaria mediática junto a una extrañísima construcción jurídica como es la de la responsabilidad mediata, y violentando el principio básico de cosa jugada, constituye un exceso cruelmente calculado de la razón de los vencedores. Más precisamente, se trata de una secuela tardía del jacobinismo sin tregua y en marcha a partir de la formación de la CONADEP. Por lo que debe alertarnos a todos y sacarnos de la pasividad o de la resignación, es que estas aberraciones se producen en un contexto que se completa con los primeros amagos de una gimnasia callejera organizada que, de momento, busca detectar el grado de resistencia que esta nueva violencia puede despertar. A lo que cabe agregar el estallido de soberbia y de imaginación de los guerrilleros devenidos en defensores de derechos humanos, derechos de los muertos, pero no de los vivos, como lo indica la lluvia de denuncias por los niños supuestamente desaparecidos. 20, 30 años atrás y nuevas generaciones en peligro como antes, pero ahora de los márgenes del poder, sea del político o judicial, hoy más confundidos entre sí que nunca. Un grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en